Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Beltrán. Bueno, aquí continuamos. Este es el segundo video de desmintiendo la falacia de la causalidad entre el incremento salarial y la inflación. En el primer video hablamos sobre la falacia, digamos la tesis que tienen los movimientos de derecha y ultraderecha y todos los que se oponen a los derechos de los trabajadores sobre el aumento salarial. Básicamente esta tesis sostiene que un país no debe aumentar salarios, digamos, porque esto va a producir una inflación inevitablemente en el mismo sentido, ¿sí? Los que no han visto el video anterior, pues lo pueden buscar. Aquí les dejo en la descripción del video, les dejo un enlace al video anterior y les dejo un enlace en un artículo en donde yo explico esto más detalladamente. Retomemos lo que dijimos en el video anterior. Entonces, la tesis que tienen los movimientos liberales, los defensores del neoliberalismo y los movimientos de derecha en Colombia es que un aumento del salario en X porcentaje va a producir o a provocar por causalidad directa una inflación en el mismo porcentaje. Hablamos en el video anterior que, digamos, esta idea, esta tesis de que el aumento salarial produce una inflación en el mismo sentido, digamos, casi que por causalidad directa, es muy llamativa, digamos, es una tesis convincente, sin embargo es falaz, ¿no? Es una falacia, pero digamos es engañosa. ¿Por qué? Porque se basa en una ley científica, se basa en la tercera ley de Newton, una ley de acción. Decimos que la acción pues era el aumento salarial, esta es la acción, que es la variable independiente, y esta es la reacción, esta es la variable dependiente. Y hablamos que a este fenómeno le llamamos causalidad. Es decir, cuando hay una certeza del 100% de que ocurra. Y se basa en la tercera ley de Newton. Toda acción produce una reacción igual y opuesta, ¿sí? Por eso es que esta tesis es tan convincente, digamos, se basa en una ley científica y uno a primera vista, pues uno ve la tesis y uno, digamos, incluso yo en los primeros años de escribir el blog Marketing Colombia, defendía esta tesis, ¿sí? Que todavía no tenía pues el conocimiento, de eso fue hace 15 años, no tenía el conocimiento que tengo hoy en día. En mis primeros estudios en economía, pues uno le dice en esta tesis, uno dice, oh, caramba, sí, como que, claro, un aumento salarial va a producir una inflación, digamos, pues tiene como su lógica. En el primer video que hicimos, en el video anterior, pues mencionamos algunos elementos, digamos, desmentimos esto, hicimos la diferencia entre causalidad y correlación, que son diferentes. Hay una correlación que es relativa, digamos, puede ser que esté conectado el aumento salarial, puede ser que produzca una inflación, como puede ser que produzca una deflación, digamos sí, pero la conexión va a ser relativa y va a entrar al mundo de las probabilidades, es decir, no es que 100% absolutamente por una causalidad directa ocurra. En este video me voy a concentrar en dos elementos diferentes al salario, nada tienen que ver con el salario, que sí afecta en la inflación, digamos, para complementar lo que vimos en el video anterior. El primer elemento que va a enfocar en este video es la producción, y con producción me refiero a oferta. Y lo vamos a ver en dos escenarios. Es decir, la oferta de productos, la oferta de cosas tangibles o de servicios también, pero vamos a enfocarnos para que sea más fácil de entender el ejemplo, la oferta de cosas en el mercado, la producción. Y vamos a ver dos escenarios. El primero es un escenario en donde sube el salario y aún así puede haber un efecto de inflación negativa, es decir, de deflación. ¿Por qué? Por un incremento en la producción. Entonces supongamos que tenemos un punto en el tiempo 1, T1, y tenemos un punto en el tiempo T2, acá 2024 y aquí 2025, ¿cierto? Y aquí teníamos un salario mínimo en el T1, vamos a decir que teníamos un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, para este caso hipotético, ¿no? Y aquí me aumentó a 1.200.000, me aumentó el 20%, ¿cierto? Según la tesis que sostiene la derecha por estos días en Colombia,
Eso provocaría que todos los precios del mercado aumentaran 20%. ¿Por qué? Porque usted siempre va a poder comprar las mismas cantidades, porque todo va a aumentar proporcional a lo que aumente el salario. Es decir, que directamente, como el salario aumentó 20% en el punto 2, en el tiempo 2, entonces todos los productos van a aumentar, se van a ajustar a eso, van a aumentar el 20%. Ya vamos a ver que no. Supongamos que en este punto 1, 2024, digamos, vamos a hacerlo aquí más arriba, entonces 2024, punto 1, producíamos una cantidad con Q, de un producto cualquiera. Vamos a suponer que era un producto, no sé, bananos. Vamos a decir que producíamos bananos. Vamos a decir que producíamos 80 millones de toneladas, es decir, 80 megatones, 80 millones de toneladas de banano. Es un ejemplo hipotético. Y que la gente pagó por eso 80 billones de pesos. Para hacerlo de uno a uno, ¿sí? Para que sea entendible el ejemplo. 80 billones de pesos. Billones con B. O sea, por 80 megatoneladas pagó 80 billones. Es decir, que el equilibrio del mercado para este producto, el equilibrio del mercado en consumo fueron 80 billones. ¿Sí? Y habíamos dicho que el salario mínimo en este punto del tiempo, en 2024, en este ejemplo hipotético, estaba a 1 millón de pesos. Lo vamos a hacer con 1 millón de pesos. Es decir, que el salario valía 1 millón. Es decir, vamos a usar el salario como unidad de medida en este ejemplo. 80 billones fue el consumo. Lo que la gente compró en banano, 80 megatoneladas. 80 billones en términos de salarios, ¿cuánto sería? Tendríamos que ir 80 billones con B entre 1 millón. Eso nos da 80 millones. Entonces tenemos 80 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Fue el equilibrio del mercado. El punto de equilibrio del mercado fueron 80 millones de salarios mínimos para 80 megatones 80 millones de toneladas de banano. Eso quiere decir que cada megatonelada de banano vale un salario mínimo. Entonces dijimos 80 millones, 80 megatoneladas. Megatonelada se cancela con millón, ¿sí? 80 se cancela con 80, es decir que una tonelada vale un salario mínimo. Un salario mínimo mensual legal, por eso pongo todas estas siglas, salario mínimo mensual legal vigente. En este ejemplo, una tonelada de banano, habíamos dicho que banano, si no estoy mal, puede ser cualquier otro producto, entonces, una tonelada de banano me vale un salario mínimo, ¿cierto? Esa es la unidad de medida. O sea, el equilibrio del mercado está aquí. Una tonelada, un salario mínimo. Sencillo. Para 2025, vamos a suponer, dijimos que el salario mínimo había aumentado el 20%. Entonces, 2025 dijimos que el salario ya no era 1 millón, sino que era 1.2 millones de pesos. La unidad de medida me cambió en precio, ¿cierto? Vamos a suponer, para demostrar que nada tiene que ver con el salario, que, bueno, se conecta con el salario, pero indistintamente del aumento del salario, digamos, el incremento de la producción es una variable independiente al aumento salarial, influye en la inflación, así indistintamente del aumento salarial. Vamos a suponer que en 2025 hubo más lluvias, digamos, llovió a cántaros y produjo un banano espectacular y no produjimos 80 megatoneladas, sino que produjimos 160 megatoneladas. O sea, 160 megatones. O sea, produjimos el doble. O sea, tuvimos un incremento en la producción del 100%. ¿Sí? O sea, produjimos 80 más. Se incrementó el 100%. Y como habíamos dicho que el equilibrio del mercado eran 80 millones de salarios mínimos, este era el equilibrio del mercado en términos de unidad de medida. Entonces,
80 millones, todavía no hemos dicho cómo es el salario, no. Estamos en el equilibrio del mercado, 80 millones de salarios mínimos. Se mantiene, digamos, vamos a suponer que la producción se incrementó, pero que la gente no pagó más. O sea, había harto producto, pero la gente pagó lo mismo, no pagó más por consumir ese producto. El punto, el equilibrio del mercado se mantuvo en 80 millones de salarios mínimos. Vamos a ver a cómo nos queda. Aquí nos queda la tonelada, un salario mínimo, ¿cierto? Que era 1.000.000 de pesos para el 2024. Vamos a ver a cómo nos queda la tonelada con un punto de equilibrio del mercado incólume en términos de salarios mínimos, es decir, ese punto se mantiene fijo, lo único que incrementó fue la cantidad Q, no el equilibrio del mercado, o sea, la variable E se mantiene, esa es una constante, el equilibrio es una constante, esta es variable, por eso puede cambiar, esta no, porque esta es constante, el equilibrio del mercado siempre va a ser una constante, siempre va a ser así, siempre se va a mantener así. 160 millones de toneladas valen 80 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso en la división? Entonces decimos que 182 serían 2 toneladas. 2 toneladas valen un salario mínimo. ¿Por qué? 160 dividido en 80, pues me da 2 toneladas, un salario mínimo. Y dijimos que para el 2025 el salario ha aumentado al 20%, es decir, que valía 1.000.000 de pesos. Entonces, esto, una tonelada, esto es lo mismo que decir que una tonelada, porque tengo que pasar el 2 al otro lado, ¿cierto? Tengo que pasar el 2 al otro lado. Una tonelada, y aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir, me va a valer medio salario mínimo. Y habíamos dicho que era 1.200.000, es decir, 1.200.000 lo tengo que dividir en 2. Es decir, que la tonelada de banano me queda aquí a 600.000 pesos. Aquí demuestro que el incremento de la producción con una constante, que es el equilibrio del mercado que se mantiene incólume, el incremento de las cantidades producidas, que nada tienen que ver con el incremento salarial, disminuyen el precio indistintamente del salario subió. Aquí un efecto deflacionario de casi el 40%, de 1.000.000 me bajó a 600.000 pesos la tonelada de banano, así el salario haya subido. ¿Por qué? Porque aquí la variable que estoy analizando es la cantidad de producto, no el salario. El salario se conecta para calcular el precio final, pero no es la variable transversal o la variable que se está analizando en este ejemplo. Entonces la oferta, la cantidad de productos disponibles en un mercado afecta a la inflación, sí, por una ley de la constante del mercado, del equilibrio del mercado, que tiende a ser una constante, la mayor parte de las veces el equilibrio del mercado es una constante. Si hay más producto disponible, pues va a bajar de precio, porque se tiene que ajustar, la mayor cantidad se tiene que ajustar a la misma constante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una buena medida inflacionaria? Aumentar la cantidad de producción por encima del incremento salarial. Es decir, que el incremento salarial no tiene un efecto inflacionario directo, pero la cantidad de producción sí. Si yo quiero controlar la inflación y aumenté el salario en 10%, ¿qué tengo que hacer? Adoptar medidas para que la producción en términos de cantidades me aumente más de ese 10%, o al menos mínimo el 10% para equilibrar el aumento salarial y que los precios se mantengan sin inflación a pesar del aumento salarial. O sea, mínimo tiene el 10%. Entonces aquí las dos variables que se relacionan son la cantidad de productos que valga la redundancia, que se producen en un tiempo, tiene que ser igual o mayor al incremento salarial. Si es menor, probablemente vaya a haber deflación. Pero si es mayor, es decir, si se produce más de lo que incrementa el salario, probablemente a pesar del incremento salarial, va a tener un efecto inflacionario, digamos, va a tener un efecto positivo en la inflación, es decir, va a tener una deflación. Vamos a mirar en el siguiente sentido. En los costos de producción
internos de una empresa. ¿Por qué no es cierto que un aumento salarial tiene una causalidad directa en el precio del producto? Vamos a suponer que yo soy una empresa que en 2024 tengo un producto que no lo vamos a analizar en términos de costos variables o costos fijos. Ese es un buen análisis, pero aquí lo quiero hacer en otro sentido. Vamos a analizar que una empresa tiene un producto que le cuesta producirlo 10.000 pesos. Y ese producto lo vamos a separar en términos de elementos objetivos y elementos subjetivos. Entonces, elementos objetivos, es decir, los objetos que están involucrados, es decir, las materias primas y los insumos, que son las cosas que están implícitas en el producto, tienen una participación del 50%. Entonces vamos a suponer que este es el costo de producción, 10.000. Y que él lo vende a 20.000. Es decir, este es el precio de venta. En este ejemplo hipotético, él tiene una utilidad del 50%. Él tiene una utilidad de 10.000 del 50%. Y este costo de producción se divide en dos. Un elemento objetivo, los objetos que están ahí, las cosas que están en ese producto, que para este ejemplo vamos a suponer que materia primas e insumos, todo lo que son cosas, tiene una participación del 50%. Y todo lo que es la mano de obra, es decir, el elemento subjetivo, por llamarlo de alguna manera, que claro, esos no son términos de contabilidad, digamos, yo lo estoy explicando así para que sea entendible el ejemplo. El elemento subjetivo, que es específicamente el trabajo, la mano de obra, o lo que llamamos los costos fijos, pues estos pueden ser costos variables, esos pueden ser costos fijos, tiene una proporción del 50%. Eso quiere decir que en 2024 la materia prima de este producto me valió 5.000, ¿cierto? Porque es el 50%. Y la mano de obra me valió 5.000. Vamos a suponer que para el 2025, vamos a hacerle acá el 2025, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis de la derecha? Que el incremento salarial va a jalonar los precios de las cosas en la misma proporción. Ya, vamos a ver que no necesariamente. Entonces vamos a suponer que el salario, que es el elemento subjetivo, que el incremento salarial me subió un 20%. Un 20% es la quinta parte de algo, es decir, que ya no pago 5.000, sino que para el 2025 pago 6.000 por mano de obra. Y me dice que eso va a jalonar este precio. No necesariamente, vamos a suponer en un momento que va a jalonar este precio, el precio de venta. Es decir, que si yo aumento el 20% de salario, este precio necesariamente me tiene que llegar al 20%, que para este ejemplo serían 24.000 pesos. Si mantengo la misma utilidad, ¿no? Si mantengo la utilidad en este ejemplo del 50%. Ya vamos a ver que no. Materias primas e insumos sigue teniendo una participación y esto todavía no me ha subido de precio, porque nadie ha hablado de un aumento en la materia prima. No, estamos hablando de un aumento salarial. No más. La parte objetiva se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Este me va a valer 5.000. ¿Cuánto me va a valer ese producto? Me va a valer 11.000. ¿A cómo lo va a vender el empresario si mantiene una utilidad del 50%? Solamente necesita venderlo a 22.000 pesos. Acabo de demostrar que no, el precio de venta no necesariamente me lo jalone. Puede ser que me lo jalone, claro, puede ser que suba por el incremento salarial, pero no hay una causalidad directa. Porque si hubiera una causalidad directa, si yo incremento el 20%, digamos de aquí a acá al 20%, también el precio de venta, que es la tesis que sostiene la derecha, me incrementaría un 20%, manteniendo la misma utilidad del 50%. Es decir, si yo le incremento 20% a 20.000, me va a quedar 24.000. Mira, no necesito, no necesariamente.
porque sí me jalonó el precio, pero me jalonó solamente el 10%. La participación del producto, de la mano de obra en el producto es lo que determina eso. En este ejemplo es del 50%, pero si la participación del producto fuera, no sé, materias primas, la parte objetiva fuera el 80% y la parte subjetiva, el trabajo fuera solamente el 20%, pues ya va a ser otra cosa. Vamos a ver cómo sería en ese ejemplo. Digamos que materias primas fuera el 80% y mano de obra fuera solamente el 20%. Es decir, que este precio de 10.000, materias primas son 8.000, 20% serían 2.000. Y dijimos que me incrementaba un 20%, ¿no? 2.000 más el 20% son 2.400. Y, o bueno, 8.000 se mantiene. En este ejemplo, producirlo me costaría 10.400. ¿A cómo lo tendría que vender si mantengo el 50% de utilidad? A 20.800. Es decir, me jaló no solamente 800 pesos, que son creo que el 4%. O sea, este incremento es solamente el 4%. A pesar de que el incremento salarial fue el 20%, el precio final del producto solamente me incrementó el 4%. ¿Por qué? Porque la participación de la mano de obra no es del 100%, es del 20%. En este ejemplo es del 20%. En el otro ejemplo me jalonó el 10% porque la participación era del 50%. Esta tesis de que el precio de venta me va a aumentar en igual proporción solo sería factible si la mano de obra fuera el único elemento del producto. Por ejemplo, en los servicios. Claro, ahí sí, porque yo no necesito, o sea, en un producto donde no hayan materias primas, que serían en los servicios, por ejemplo, en los servicios directos. Por ejemplo, yo soy músico y voy y canto y incremento en la misma proporción. Ahí sí, pero solamente en ese evento. Entonces, no es cierto que haya una causalidad directa entre el aumento salarial y la inflación. Acabamos de analizar el elemento que conocemos como producción o oferta. Vamos a analizar uno último, que es la demanda o el consumo. ¿La demanda o el consumo es un elemento que tiene que ver con la inflación? Sí. ¿Tiene que ver con el salario? Sí, pero no en causalidad, sino en correlación. Consumo, hablamos de demanda. En este elemento, pues hay dos factores que son importantes. El primero es la tendencia, que es como el nombre técnico, la tendencia de consumo. Digamos, esta palabra no es técnica, pero en el lenguaje coloquial hay que usarla, porque si no, pues no me haría entender. Vamos a hablar por tendencia lo que está de moda. Lo que está de moda. Moda es otra cosa en estadística, ¿no? Digamos, es el variable que más se repite y todo eso. Pero acá, para hacerlo entendible, vamos a decir que lo que está de moda, es decir, la tendencia de consumo, va a influir en la inflación. Y eso depende de muchos factores: publicidad, mercadeo, hasta las guerras con Ucrania, con Siria, no sé, eventos políticos. Hace unos años salió de moda acá en Colombia un juguetito que uno se ponía en los dedos, que llamaban el splinter, no sé qué, nunca le di gracia a eso, pero se puso de moda. Todo el mundo tenía su splinter ahí, que eso creo que es una balinera para motos, si no estoy mal. Y todo el mundo tenía su splinter ahí y dándole vueltas. Subió de precio, claro, está de moda. Y el segundo elemento que vamos a tener en cuenta en la demanda, que nada tiene que ver con el salario, es la temporada. Es decir, el momento en el tiempo o en el año, en la temporada. Creo que eso no necesita explicación. Influye directamente en el precio. A lo que voy con este segundo video es a desmentir la falacia de que el aumento salarial es directamente proporcional a la inflación. Bueno, con eso termino. Espero que les haya gustado estos videos. Espero que haya quedado bastante bien explicado. Si alguien tiene algún ejemplo que haya omitido o que pueda recomendarme,
Pero creo que ha quedado muy clara la tesis de la falacia de la causalidad directa entre el aumento salarial y la inflación. Muchas gracias por seguirme, no olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Gracias.